Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha relevancia, sobre todo en los últimos tiempos, que es el despido discriminatorio. Y ya desde la Constitución del 2008, pues se establecía el tema del derecho a la igualdad, que básicamente se refiere a este derecho de que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, etcétera, y que la ley sancionará toda forma de discriminación. En materia laboral, entre el año 2015 y 2017, dentro de las importantes reformas laborales que existieron, se incluyeron algunas reformas específicas respecto de cómo debería impedirse estas formas de discriminación en materia exclusivamente laboral. Por un lado, en el año 2015 se introducen dos figuras nuevas y especiales en el Código del Trabajo. La una, el establecimiento de una indemnización especial de un año de remuneración en caso de despido por discriminación y, como dice el código, sea por afectar al trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos. Recordemos que en la reforma del 2015, en la Ley de Justicia Laboral, existieron varias reformas, entre otras, por ejemplo, la eliminación del contrato a plazo. Y en aquella reforma se incluye también el despido ineficaz para trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia y para dirigentes sindicales. El caso del despido discriminatorio no constituye una necesidad de reintegrar al trabajador como un despido ineficaz, pero sí la obligación del pago de una indemnización especial de un año de remuneración adicional al previsto en la ley laboral común, es decir, a la indemnización especial. Ahora, adicionalmente se incluye en la reforma del 2015 una adición a una causal de visto bueno que puede pedir un trabajador, y es que hasta el 2015 el trabajador podía pedir un visto bueno al empleador por recibir injurias de parte de sus representantes o familiares. Y en esta reforma se dice que si es que esas injurias son discriminatorias, el trabajador tendrá derecho no solo a la indemnización regular del Código del Trabajo por despido, sino además a esta indemnización especial de un año de remuneración. Y en el 2017, las reformas, diciembre de 2016, respecto del acoso laboral, si bien no establecieron indemnización especiales, sí introdujeron reformas relacionadas con la discriminación. Así, por ejemplo, establecieron la obligación de todo empleador de implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las modalidades de acoso y, obviamente, dice para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación. Así, entonces, en la reforma del acoso laboral se establece esta obligación de los empleadores, además de crear estos programas de inducción y capacitación a su personal para evitar no solo el acoso, sino también la discriminación. Como el acoso, dice esta reforma del 2016, puede considerarse también como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones señaladas en la Constitución, como lo señalamos hace un momento, como por ejemplo el lugar de nacimiento, la edad, el sexo, la identidad de género, etc. Ahora bien, el tema a tratar el día de hoy sale un poco del tema laboral, porque lo cierto es que hemos verificado que varios de los casos que hemos tenido se han ido no por la vía laboral, no por reclamos exclusivamente laborales, sino reclamos por la vía constitucional. Hoy nos acompaña José David Ortiz, especialista en temas constitucionales de la firma, quien nos va a contar principalmente cómo se han tratado estos casos en la vía constitucional, qué pueden hacer los jueces en esta materia cuando se traten de despidos discriminatorios y qué podemos ustedes como asistente de este webinar tener en cuenta en caso de que se presente una situación en conflicto. Gracias, David, por acompañarnos y te dejo la presentación para ti. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, una bienvenida y un saludo a todos los participantes en este webinar. La verdad es que nosotros nos propusimos plantear esta mañana un tema que sea novedoso, pero también útil para quienes nos escuchan. Y el tema de la igualdad y la no discriminación es un tema que realmente ha sido relevante por varias razones.
En primer lugar, en nuestra sociedad todavía están arraigados patrones sociales y culturales de discriminación. Y a pesar de que hay muchas compañías que todavía tienen políticas claras respecto a temas de igualdad, la realidad es que las compañías están compuestas por personas, por seres humanos que muchas veces tienen prejuicios, que muchas veces tienen consideraciones subjetivas sobre determinadas personas, y a veces se vuelve inevitable que hayan estos patrones o actitudes de discriminación. Estos patrones que nuevamente no nacen en las empresas, sino que llegan de la sociedad, se trasladan a las relaciones interpersonales en los ámbitos públicos y privados, y pues eso genera que existan despidos discriminatorios. Como Javier mencionaba, en la actualidad nosotros estamos patrocinando muchos casos en sede constitucional en la cual los ex trabajadores alegan despido discriminatorio, y eso nos lleva a un nuevo foro. Entonces, de ahí la relevancia del tema. Es relevante también porque, si bien es cierto, hay compañías que tienen políticas claras sobre igualdad de oportunidades, hay otras que no lo tienen. Y el tener políticas de igualdad es un elemento importante que se toma en cuenta en este tipo de casos, y que quizás es importante que las compañías los empiecen a desarrollar. Y pues el tema también es relevante porque hay una falta de conocimiento en general sobre el derecho a la igualdad. Mucho se habla sobre el derecho a la igualdad, pero en realidad muy poca gente entiende qué es el derecho a la igualdad. Entonces, creo que es importante que comencemos por ahí. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental, es decir, es un derecho que deriva de la dignidad del ser humano y además es uno de los pilares de todo Estado constitucional. La igualdad y dignidad de toda persona constituye el cimiento de todos los derechos fundamentales, es decir, todas las personas, por pertenecer, ¿no es cierto?, a este género humano, nosotros tenemos la misma dignidad y la ley debe protegernos de la misma manera. Es por eso que el artículo 11.2 de la Constitución indica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y pues finalmente el artículo 66, número 4 de la Constitución reconoce el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, conceptos que los vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Okay? En términos más sencillos, ¿en qué consiste el derecho a la igualdad? El respeto al derecho a la igualdad exige un mismo tratamiento a personas que se encuentran en las mismas circunstancias. Es decir, tienes una persona que se encuentra en la misma situación fáctica, se encuentra en una situación, la ley obliga a que le des el mismo tratamiento. Sin embargo, la Constitución reconoce el derecho a la igualdad material. ¿Qué significa eso? Que el legislador debe valorar cuál es la situación real de las personas. Es decir, en la sociedad existen desigualdades y lo que busca la ley es tratar de equilibrar la cancha. Es con lo que sucede en el derecho laboral, ¿no es cierto? Se entiende que el trabajador está en una posición de subordinación frente al empleador y generalmente tiene una menor capacidad de negociar. Por eso lo que la ley trata de darle, ¿no es cierto?, son condiciones mínimas o garantías mínimas para tratar de igualar la cancha con el trabajador. Por eso tenemos remuneraciones mínimas, ¿no es cierto? Por eso tenemos plazos mínimos en los contratos de trabajo y determinadas condiciones que buscan dar este derecho a la igualdad material. Entonces, un mismo tratamiento a situaciones idénticas. Sin embargo, esto es clave, ese respeto no impide que se realice un trato diferente a situaciones diferentes. ¿Sí? Mismas situaciones, mismo trato, pero si es que hay situaciones diferentes, la ley permite dar un trato diferente. ¿Pero cuándo? Siempre y cuando este criterio de distinción adoptado no resulte arbitrario. Es decir, tiene que haber una justificación para que yo pueda tratar a una persona de manera distinta. No todo trato jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Vamos a poner unos ejemplos aquí para poder entender lo que estamos hablando. Si es que el día de mañana, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional expide una nueva ley de tránsito y expide, ¿no es cierto?, dentro de la ley que las personas con discapacidad visual no podrán conducir, obviamente le está dando un tratamiento distinto a una persona que se encuentra en una situación fáctica distinta. ¿Cuál es la situación fáctica distinta? Que tiene una discapacidad visual. Pero evidentemente, para salvaguardar la seguridad vial, la seguridad del resto de transeúntes, ¿no es cierto?, de los conductores de automotores, se establece que quien no tiene, ¿no es cierto?, la debida capacidad visual para conducir, evidentemente no puede tener una licencia. No se podría argumentar, ¿no es cierto?, en este caso, que esa diferenciación, que ese trato diferente es ofensivo a la dignidad humana. Pero pensemos que la Asamblea Nacional en esa misma ley
establece que una persona, ¿no es cierto?, de raza negra no puede tener acceso a la misma licencia de conducir que una persona de raza blanca. Esa sería una diferenciación totalmente arbitraria y ofensiva a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque evidentemente la raza en ese contexto no puede servir como ningún fundamento para poder eliminar este derecho, esta posibilidad a conducir. Entonces, importante establecer esto. El derecho a la igualdad, en breves rasgos, te obliga a dar un mismo tratamiento a situaciones distintas, pero también puede dar un tratamiento diferente a personas que están en situaciones diferentes, pero siempre y cuando ese tratamiento sea justificado, ¿sí? Entonces, este derecho deviene en el derecho a la igualdad, consiste en el derecho subjetivo de obtener un trato igual ante las mismas circunstancias y de evitar las desigualdades arbitrarias, ¿ok? Entonces, ¿cuándo existe discriminación? Cuando el trato diferente es arbitrario, es decir, cuando carece de justificación objetiva y razonable. No todo trato, como hemos conversado, no todo trato diferente es discriminatorio. La diferencia entre un trato diferenciado y un trato discriminatorio es la arbitrariedad. Es decir, cuando quien establece esa diferencia no puede establecer una justificación objetiva y razonable. ¿Cierto? Hemos puesto el ejemplo de esta persona, el tema de las licencias de conducir. ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia? Que no existe una justificación objetiva y razonable si el trato diferenciador es completamente gratuito y no persigue una finalidad legítima. Es decir, básicamente aquí lo que se busca es establecer un análisis de razonabilidad. Si yo voy a diferenciar a alguien, primero yo tengo que ver si esa diferencia va a buscar un fin constitucional legítimo. Y si es que esa diferencia constituye un medio razonable para cumplir ese fin. Yo te interrumpo ahí, David, antes de que continúes con tu presentación, y se me ocurre entonces que si tú dices que la diferenciación es la arbitrariedad, te pregunto, por ejemplo, en un proceso de selección de personal, una empresa podría establecer una diferenciación o exigir una característica específica de sus postulantes que no se fundamente en un tema arbitrario, sino que se fundamente, por ejemplo, en criterios de seguridad o de capacitación o de formación. Totalmente. Es decir, si es que tú estás abriendo un campo de trabajo, ¿cierto?, que requiere cierto nivel de experticia, cierto nivel de experiencia, esos son requisitos objetivos, porque realmente van a ser factores que permitan cumplir ese trabajo. Un caso distinto sería en el cual tú le establezcas la posibilidad de que esa persona pueda acceder, ¿no es cierto?, por un tema de raza o por un tema de etnia, de qué etnia pertenece, porque esos factores finalmente de ninguna manera van a afectar, ¿no es cierto?, los elementos objetivos que tú necesitas para ese puesto de trabajo. Entonces, si tú puedes dar ese tratamiento, tú puedes exigir en los programas, cuando tú hagas una contratación, tú puedes establecer factores objetivos. Lo que no puedes establecer factores subjetivos. Arbitrarios. Gracias. Exactamente. ¿Sí? Ok, entonces, básicamente esta es la discriminación. Si es que no se puede establecer que hay una diferenciación que es razonable, que es fundada en factores objetivos, en este trato diferente, vamos a hablar de discriminación. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos buscan erradicar la discriminación. Javier ya lo estableció al inicio de este webinar, el artículo 195.3 del Código del Trabajo establece una discriminación, el despido por discriminación, y da al derecho al trabajador a recibir una indemnización especial de 12 meses, de un año de remuneración. También el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades habla sobre el despido injustificado, es decir, es un despido que sanciona con 18 meses de remuneración cuando se despide a personas con discapacidad basados en este tema de discriminación. Eso es importante. Este artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades no establece una indemnización general siempre que salga la persona discapacitada. La norma lo establece como un despido injustificado. ¿Y cuándo es injustificado? Precisamente cuando tú tratas de despedir a un empleador basado en la condición o en la consideración de que tiene una discapacidad. Eso es lo que busca garantizar todos estos artículos, dar una estabilidad reforzada a personas que están en situaciones complicadas. La Constitución dice que debe recibir un trato preferente, pero lo que se busca es evitar que estas personas sean despedidas por estos motivos. Si es que hay, ¿no es cierto?, razones objetivas, ¿no es cierto?, incumplimiento de trabajo, ¿no es cierto?, ausencia reiterativa, ¿no es cierto?, al puesto de trabajo que no tengan que ver con su condición física.
¿no es cierto? Si es que no está cumpliendo con los lineamientos, ¿no es cierto?, y las políticas internas de la compañía, tú vas a poder encontrar elementos objetivos para poder remover a este trabajador, que no van a ser fundados en su discapacidad. ¿Sí? La Constitución también establece grupos de protección especial. Habla de clases y grupos, como Javier mencionó, vamos a profundizar. Y finalmente el tema se ha vuelto más importante, porque la Corte Constitucional ha expedido jurisprudencia sobre el derecho a la igualdad y sobre las famosas categorías sospechosas que lamentablemente no han sido entendidas correctamente por nuestra Corte Constitucional. Ok, vamos a entrar ahora a hablar sobre esta jurisprudencia que es de trascendental importancia para las empresas y que muchas veces se desconoce. Ok, la primera sentencia, o la sentencia Ito que fundó la línea de la Corte Constitucional, es la sentencia número 080-13-CEP-CC. Es en un caso en el cual el municipio de San Borondón separó de sus labores a una persona portadora de VIH-Sida. Era un abogado. Y básicamente se le despidió. Y se pudo establecer en el proceso constitucional que la razón por la cual se le despidió fue porque él precisamente tenía esta enfermedad catastrófica. Más allá de que efectivamente existía en ese caso un evidente tratamiento discriminatorio, lo realmente trascendental de esta sentencia es que la Corte empezó a desarrollar un concepto que era ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, un concepto que nació en la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es acerca de las categorías sospechosas. Y estableció la Corte Constitucional que siempre que se despida a un trabajador, ¿no es cierto?, que tenga una enfermedad catastrófica, se presume inconstitucional y se presume discriminatorio ese despido. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de lo que eso implica, pero este es el primer caso. Se estableció enfermedad catastrófica, es una categoría sospechosa. Después, en la sentencia número 292-16-CEP-CC, fue el caso de una mujer que fue separada del Cuerpo de Bomberos de Archidona. Ella era una mujer que ya tenía un contrato de trabajo justamente con el municipio de Archidona y fue separada. En ese caso se le separó en consideraciones a que la mujer no podía ejercer el cargo de bombero porque se le consideraba que la mujer es del sexo débil y que no estaba en condiciones de poder hacer el mismo trabajo que un hombre. Entonces, ese tipo de expresiones, ese tipo de consideraciones y de hostigamientos hacia la mujer ocasionó que la Corte Constitucional en este caso le restablezca en su puesto de trabajo y concluya que justamente en este caso hubo una discriminación por género, ¿sí? Y estableció que el género también es una categoría sospechosa. Después tenemos la sentencia número 375-17-CEP-CC, en el cual este era un trabajador de Petroecuador. Él estaba en la refinería de Esmeraldas y por sus labores habituales y su cercanía a los químicos con los que trabajaba, él adquirió una enfermedad profesional. ¿Sí? En el primer caso que vimos, era una enfermedad no profesional, no era derivada de su trabajo. Pero en este caso, la Corte consideró que las enfermedades catastróficas y las enfermedades profesionales también entran y constituyen una categoría sospechosa. Entonces, siempre que se despida, según la Corte Constitucional, a una persona con una enfermedad profesional, se presume discriminatorio ese despido. Vamos a establecer los estándares de esa presunción más adelante. Y finalmente, la sentencia número 004-18-CEP-CC es la separación de una persona con discapacidad de la Agencia Nacional de Tránsito. Ese caso también se estableció que la discapacidad es una categoría sospechosa, y ese es un caso interesante porque se estableció en ese caso que ahí se discutía, la Agencia Nacional de Tránsito discutía en ese caso que ellos nunca conocieron sobre el estado de discapacidad. Primero porque era una discapacidad de difícil percepción, ella tenía distimia, que es un desorden de depresión severo, ¿sí? Entonces, la razón por la cual se le separó fue por las múltiples quejas que ella tenía por parte de la ciudadanía a quien atendía. Y finalmente, el otro tema por el cual el tema resulta interesante es porque ella no tenía un carnet del CONADIS que acredite esta discapacidad. Y en esa sentencia la Corte estableció que ese carnet del CONADIS no es constitutivo de la discapacidad. Es decir, un juez constitucional puede entrar a revisar el proceso y verificar si efectivamente tenía o no discapacidad, independientemente de que tenga o no tenga carnet, e independientemente de si es que esta trabajadora le presentó a su empleador el carnet de discapacidad. Ahí, David, te interrumpo y creo que es importante que nos cuentes, primero,
el por qué o por qué crees tú que en estos casos estas personas fueron a través de una acción constitucional en lugar de una acción laboral, sea público o privada. Y segundo, ¿hasta dónde pueden llegar los jueces en determinar medidas? Si pueden ser solo indemnizatorias, si pueden ser de otro tipo. No sé qué nos dices. Sí, no, de acuerdo. Vamos a ver y les voy a explicar más adelante. La vía constitucional tiene varios beneficios, no solamente es la vía más rápida, sino que a través de una acción de protección, que es una acción de conocimiento, se pueden revisar pruebas. Y además, el juez constitucional tiene amplias medidas de reparación. Es decir, un juez constitucional podría reintegrar al puesto de trabajo a la persona si así lo desea. En estos 4 casos que les he contado, eso es lo que sucedió. Hubo el reintegro, hubo pago retroactivo justamente de remuneraciones, pago retroactivo de pago de aportaciones al Seguro Social, disculpas públicas. Es decir, hay varias medidas por las cuales, o varias consideraciones por las cuales un trabajador iría a sede constitucional. Pero yo creo que una de las más importantes es la que vamos a hablar ahora, y es justamente tratar de utilizar los estándares de la Corte Constitucional, porque es más probable que tú puedas discutir los estándares en un proceso constitucional que en un proceso laboral. Entonces, bueno, ahora les voy a explicar justamente este tema de las categorías sospechosas y por qué es tan importante esto. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en estas 4 sentencias? Según la Corte Constitucional, todas las categorías establecidas en el artículo 11.2 de la Constitución son sospechosas. Es decir, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución establece que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad, género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Cada vez que se utilicen estos factores, ¿no es cierto?, les llama a estas categorías, para establecer distinciones, se presume que estás discriminando. Si tú estás privando a alguien en base a estos elementos, a estas categorías, se presume que los estás discriminando. Entonces, aquí hay un catálogo amplio de categorías sospechosas. ¿Por qué yo sostengo que hay una mala comprensión de las categorías sospechosas? Aquí voy a hacer una explicación sobre este tema. A ver, el concepto de categorías sospechosas nació en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el sistema americano hay 2 formas de ver a la discriminación, o dos perspectivas a las cuales un juez puede analizar los temas de discriminación. La primera es la teoría de la anticlasificación, es decir, la utilización de ciertas categorías es tan nociva a la dignidad humana. O sea, la utilización de ciertos criterios, como la raza, para denegar o conceder privilegios, se considera per se discriminatorio por su sola utilización. Tenemos en Estados Unidos varios casos, por ejemplo, en el caso Loving versus Virginia, en el cual se establecía que 2 personas de diferente raza no podían casarse. Entonces ahí efectivamente la Corte estableció que la única forma por la cual se les prohibía casarse en el estado de Virginia, una persona de raza negra y una persona de raza blanca, era una categoría, justamente el concepto de raza. Y la Corte empezó a analizar, realmente es prácticamente imposible justificar a la raza como un factor válido para poder denegar beneficios a alguien. Entonces la Corte Constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció a la raza. Y solamente hay 2 conceptos, 2 criterios más de categorías sospechosas, que es la ancestría de origen, o sea, es decir, el famoso caso Korematsu, en el cual se establecieron en Estados Unidos prácticamente campos de concentración, justamente cuando hubo el ataque a Pearl Harbor, porque se presumía que si tú tenías ascendencia japonesa, eras un traidor. Pero eran ciudadanos americanos, pero por el hecho de que ellos tenían antecedentes japoneses, justamente se les daba esa categoría, ¿cierto? Ancestría nacional, para poder ponerles en estos campos de detención. Entonces, evidentemente, la Corte estableció justamente que esos eran categorías muy limitadas. ¿Y qué es lo importante de las categorías sospechosas? Que al ser criterios tan nocivos a la dignidad humana, o sea, el hecho de poder denegar privilegios en base a la raza de una persona es tan nocivo que ni siquiera se podrían utilizar estas categorías para dar beneficios a otra persona. Y eso es algo interesante, porque nuestra Constitución sí establece expresamente las acciones afirmativas, y la Corte Constitucional promociona las acciones afirmativas, pero bajo la teoría desarrollada por la Corte Suprema de los Estados Unidos,
Las categorías sospechosas son tan nocivas que ni siquiera se podrían utilizar para darte beneficios. Pensemos en una persona, ¿no es cierto?, que llega, y han habido casos, el famoso es Gratz versus Bollinger en Estados Unidos, en el cual se hablaba sobre la admisión a una facultad de Derecho. Y ahí se discutía específicamente, ¿no es cierto?, que la universidad daba cuotas de ingreso, ¿no es cierto? Hay tanto por ciento para blancos, tanto por ciento para hispanos, tanto por ciento para indígenas, tanto por ciento para personas de raza negra. Y la Corte Constitucional ahí estableció, la Corte Suprema estableció que el dividir a las personas en base a la raza siempre va a generar división. Es decir, si es que la única forma de dejar de discriminar es dejar de ver esas categorías. Es decir, si es que la Constitución efectivamente no ve razas, no ve distinciones, ¿por qué seguimos utilizando estos factores para dar beneficios a alguien? El utilizar, ¿no es cierto?, estos conceptos, ya sea para beneficiar que un grupo, ¿no es cierto?, desfavorecido entre a la universidad, va a generar tensión con otros grupos, de que por qué yo no puedo acceder a esas posiciones en la universidad si es que yo si es que yo tenía los méritos para hacerlo. Entonces, esa es una forma en que se ve la categoría sospechosa. Y hay otro concepto que usa la jurisprudencia americana, que es el concepto de antisubordinación, que es al que creo que debe ir nuestra jurisprudencia, en el que no solamente debe verse si tú utilizas una categoría, sino si es que hay grupos que realmente han sido subordinados, ya sea por razones históricas, por razones sociales o por diversos factores. Es decir, ver si es que hay grupos que históricamente han sido discriminados y que no tienen representación en el poder político, es decir, en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, es un grupo claro de estos son los indígenas. Los indígenas no van a poder tener una representación mayoritaria en la Asamblea Nacional. Entonces es evidente que si es que la Asamblea Nacional impone cargas a esta minoría, debe presumirse la inconstitucionalidad. Pero no sucede lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, porque todos vamos a llegar a la tercera edad en algún momento. Entonces, no podría decirse nunca que la edad podría ser una categoría sospechosa, porque finalmente el legislador, sea hombre, mujer, ¿no es cierto?, sea indígena, no indígena, va a llegar a ese momento de su vida y evidentemente va a tratar de autoprotegerse. David, antes que continúes, existen leyes, además relativamente recientes en Ecuador, que establecen beneficios a ciertos grupos en razón de una o varias de las categorías. Por ejemplo, una de las recientes es esta ley amazónica, que se llama así, en la que se establece que, por ejemplo, que el 80% de todas las empresas que operen en la zona amazónica, el 80% de su personal tiene que corresponder a la zona amazónica. De acuerdo. Y entonces la pregunta, sí, yo sé que te la pido un poco un comentario corto, es, ¿esa podría ser considerada, por ejemplo, una disposición probablemente arbitraria? A ver, nuestra Constitución sí habla acerca de las acciones afirmativas. Entonces, es difícil hablar de arbitrariedad cuando nuestra Constitución promueve estas políticas, ¿no es cierto?, de paridad. Ahora, sí podría ser arbitraria si es que tú en un proceso constitucional resuelves que ese 80% no está justificado, que realmente ese 80% ni siquiera le permitiría a la compañía poder acceder a los trabajadores necesarios y calificados para poder cumplir sus funciones. Sí podrías establecer si es que ese límite, si es que ese porcentaje del 80% es arbitrario o no. Entonces, eso sí. Lo que sí es importante, y con esto concluyo este tema, es que nuestra Constitución, nuestra Corte Constitucional no debería hablar de categorías sospechosas, porque nuestra Constitución habla sobre la acción afirmativa. Entonces, si es que tú entras a hablar de categorías sospechosas, no puedes utilizar esos criterios ni para beneficiar ni para perjudicar a alguien. Pero nos ha dejado como un problema. ¿Cuáles son los problemas de utilizar esta doctrina de las categorías sospechosas? La primera es que se presume prima facie la discriminación. ¿Qué significa esto? Si es que el día de mañana una empresa, ¿no es cierto?, es demandada a través de una acción de protección y el trabajador dice, yo he sido discriminado y se ha utilizado por una categoría sospechosa, si yo soy parte de esta clase, se presume que el empleador discriminó. Es decir, la carga de la prueba se invierte. Le corresponde al empleador probar que no separó al trabajador con base en una categoría sospechosa. O sea, que no lo despidió por su raza, por su religión, por su discapacidad, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. Y bueno, quizás en muchos casos, son pocos casos en los cuales un empleador, ¿no es cierto?, va a decirte expresamente, te despido por esto. Pero lo grave de esto es que justamente se busca establecer, ¿no es cierto?, una discriminación implícita. Es decir, sea que no hayas acudido o no hayas acudido, no acudido a esos factores, si tú despediste a un trabajador con enfermedad catastrófica, ese despido se presume discriminatorio. Entonces,
El empleador va con la cancha, ¿no es cierto?, invertida a tener que probar, ¿no es cierto?, con razones, como dice la Corte, válidas y suficientes, es decir, con razones objetivas de por qué ese despido o esa separación no se trató de un acto discriminatorio. Y aquí es importante hablar porque hay un escrutinio. Yo les hablaba inicialmente, cuando hablamos sobre el derecho a la igualdad, que para poder establecer si un trato diferente es arbitrario y por ende es discriminatorio, lo que se usa es un test de razonabilidad. Es decir, lo normal es establecer que si voy a tratar distinto a alguien, debe haber un fin constitucional que me permita hacerlo y mi tratamiento debe ser razonable para alcanzar ese fin. Es un test de razonabilidad. Pero cuando se habla de categorías sospechosas, aquí la Corte Constitucional habla que hay un escrutinio estricto. ¿Qué significa eso? Que no cualquier fin constitucional te va a servir para poder ese trato discriminatorio. O ese trato no discriminatorio, es trato diferencial. Para cumplir un escrutinio estricto, tú debes justificar que ese tratamiento se debe a un fin constitucional imperioso. O sea, un fin constitucional del más alto orden, y ese tratamiento diferenciado debe ser necesario, indispensable para alcanzar ese fin. Es un test muy difícil de poder cumplir, es decir, es un análisis de razonabilidad muy estricto. Y este test muchas veces es desconocido tanto por jueces como por abogados en la sede constitucional. Y es importante tomar en cuenta porque en sede constitucional estos son los temas que ahora se discuten. ¿Ok? Tú me hiciste una pregunta, Javier, y ahora siguiendo un tema más práctico, ¿no es cierto?, acerca de por qué los trabajadores van a esta vía, ¿no es cierto? Desde el 2008, ¿no es cierto?, tenemos la famosa acción de protección, que reemplazó a la acción de amparo. La acción de amparo era una acción básicamente cautelar, que buscaba evitar que se consume la violación a un derecho constitucional. La acción de protección no es cautelar. La acción de protección es un juicio, un proceso de conocimiento, en el cual lo que se busca establecer es si es que existió o no existió una violación a derechos constitucionales. ¿Y por qué van a esta vía? Porque el proceso es rápido, es ágil y eficaz, sin formalidades. Javier, un juicio laboral, ¿cuánto tiempo se demora generalmente? Bueno, y un juicio en primera instancia puede tomarse tal vez 2, 3 meses. Desde la salida del Código Orgánico General de Procesos, pues mucho más corto. Tal vez en una apelación pueda tomar unos, no sé, se me ocurren unos 6, 7 meses más. Y bueno, si se llega a un tema de casación en la Corte Nacional es otra historia. Pero claro, ya estás hablando de probablemente no menos de un año, ¿no? Uh-huh. Mira, en materia constitucional, lo que se busca justamente es un proceso tan ágil que desde que se presenta la demanda hasta que sale la sentencia de primera instancia que se dicta en la misma audiencia de la acción de protección, puede pasar 1 o hasta 2 semanas. Pero yo podría decirte, oiga, usted tenía otra vía para requerir esto, ¿por qué viene donde mí? Sí, generalmente estos son los temas que se discuten en la acción de protección, porque cuando uno presenta una acción de protección, el artículo 40 de la Ley de Garantías te exige acreditar 3 requisitos. El primero es que hay una violación de derechos constitucionales. 2, que hay un acto o una omisión que haya violado derechos. Y la tercera es la inexistencia de otra vía judicial adecuada y eficaz. Pero claro, cuando se alega discriminación, pues vamos a ver cuál es la vía adecuada para alegar discriminación. La vía adecuada generalmente es la constitucional, porque la vía constitucional justamente sirve para discutir la violación a derechos constitucionales, en particular para discutir si esos estándares fijados por la Corte Constitucional se cumplieron o no. Entonces, generalmente, cuando se alega discriminación, la vía adecuada, es decir, la vía diseñada para eso, es la acción constitucional. Y la vía eficaz generalmente siempre es la acción de protección, porque es la más rápida y la que te concede las medidas de reparación integral más amplias. Entonces, tienes este tema. Entonces, ¿por qué también es interesante ir al litigio constitucional? Porque la carga de la prueba le corresponde al demandado en casos en que se alegue discriminación. Esto no solamente estaba establecido en la jurisprudencia de la Corte, también en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y quizás aquí el punto más importante en el cual vale la pena hacer una pausa. En una acción de protección, el artículo 86 y el artículo 18 y 19 de la Ley de Garantías le dan al juez la facultad para poder reparar integralmente ese derecho. Y le dan facultades sumamente amplias. Es decir, un juez en una acción de protección, si considera que hubo discriminación. A diferencia de un juez laboral. Así es, tiene medidas sumamente amplias. Por ejemplo,
puede restituir la violación antes de que suceda, ¿no es cierto?, ese acto supuestamente discriminatorio, lo que implica que un juez constitucional puede reintegrar al trabajador en sus funciones. Si eso sucede, el juez constitucional podría ordenar el pago de remuneraciones no pagadas, ¿no es cierto?, desde que se desvinculó, hasta que se dictó la sentencia. Aun cuando no esté en la ley laboral ese tipo de reparaciones. De acuerdo, el juez tiene que, a ver, si bien es cierto, el juez tiene facultades amplias, la Constitución en el artículo 226 establece el principio de legalidad. Entonces el juez sí debe adecuar las indemnizaciones que vaya a dar de conformidad a lo que le establece el ordenamiento jurídico. Lo que quiero decirte es, por ejemplo, lo que hablábamos al comienzo es, la ley laboral establece una indemnización especial y adicional de 1 año de remuneración si es que se demuestra que existió un despido discriminatorio. Pero si es que el ex trabajador despedido opta por la vía constitucional y solicita al juez una reparación, ¿el juez podría ir más allá, por ejemplo, de ese año de remuneración en lo que se refiere a la compensación? ¿O tendría que al menos ceñirse a eso? El juez debería ceñirse a lo que establece la ley respecto a indemnizaciones. Ahora, si el juez considera que, además de la discriminación, ¿no es cierto?, que te establece una indemnización tasada, existen algunos elementos que te permitan ver que el trabajador sufrió algún tipo de afectación espiritual, ¿no es cierto?, interna, ¿no es cierto? El juez constitucional sí tiene la facultad para ordenar esa reparación y puede ser monetaria. Por eso el artículo 19 establece que si es que se debe pagar una indemnización monetaria, debe iniciarse un nuevo proceso. Es básicamente un juicio de liquidación de daños, en el cual, según lo que ha dicho la Corte Constitucional en su jurisprudencia vinculante, se nombra un perito sumamente rápido, que lo lleva el juez de instancias, nombra un perito, se establece, ¿no es cierto?, los daños alegados, si existieron o no, y se cuantifican esos daños, y finalmente se ordena el pago. Y si es que no se ordena, y si es que no se cumple, el juez constitucional tiene amplias facultades para poder sancionar ese incumplimiento, tanto de la parte accionada, si es una entidad pública o una empresa privada. Aquí quizás algo, Javier, que es importante mencionar. La acción de protección, en esencia, se dirige contra entidades públicas no judiciales. Esa es la regla general. ¿Por qué? Porque la obligación de respetar fundamentalmente los derechos constitucionales proviene, ¿cierto?, se exige frente al Estado. Desde el Estado es el que debe reconocer y proteger tu derecho a la libertad de expresión, es el que se compromete no a interferir en ese derecho, ¿cierto?, a no violártelo. Entonces, la regla general es que procede la acción de protección contra entidades públicas, no judiciales. Pero el artículo 88 de la Constitución sí establece situaciones excepcionales en las cuales se puede presentar una acción de protección constitucional contra un particular. Y una de esas excepciones es toda alegación de discriminación. Y por eso los casos constitucionales en contra de empleadores privados que han existido últimamente. Totalmente. Hemos tenido varios casos en los cuales se han alegado, los hemos visto, discriminaciones por razones de género. Hemos tenido casos también de supuestas alegaciones de discriminación por enfermedades catastróficas. Hemos visto también casos por enfermedades profesionales. Es decir, esto es algo que es común y las empresas deben prepararse porque el litigio se ha vuelto cada vez más especializado en este ámbito. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones una vez dado el contexto del derecho a la igualdad, de los estándares que ha fijado la Corte sobre categorías sospechosas y por qué la vía constitucional es la más expedita. Quizás un punto que no topé antes es que en sede constitucional las sentencias de primera instancia son favorables para el accionante, deben ejecutarse inmediatamente. Es decir, si el empleador pierde en primera instancia, la sentencia igual debe ejecutarse. Si un empleador pierde esta acción constitucional y ordenan el reintegro, pese a que hay una apelación de ese caso, no se suspende y tiene que reintegrarse. No se suspende, la sentencia es de cumplimiento inmediato y se tendrá que litigar la apelación cumpliéndose con lo que dice la sentencia de primera instancia. ¿Qué otra recomendación tiene? Okay, entonces, como una primera recomendación, la recomendación natural es tener un mayor entendimiento y comprensión sobre el derecho a la igualdad y sus implicaciones en el ámbito laboral. Es importante que las empresas tomen en cuenta este derecho constitucional y que nos lleve, ¿no es cierto?, a realmente a poder establecer políticas de igualdad en el trabajo y tener una mayor conciencia respecto de estos factores que generalmente no se los conoce. Es importante también tener
conciencia en los departamentos de recursos humanos y en las áreas legales de las compañías los estándares fijados por la Corte Constitucional sobre categorías sospechosas. Y si es que, ¿no es cierto?, primero para respetar esos derechos. Lo que tú dices es tomar en cuenta que siempre que se termine unilateralmente el contrato de trabajo de una persona que puede encontrarse en una de esas categorías, se puede presumir que se lo hizo en razón de eso y no de otra. Evidentemente, y la recomendación para las compañías de ahí es, si es que van a separar a alguien que está en esas categorías que han determinado la Corte, pues debe estar en la capacidad de demostrar, ¿no es cierto?, con razones objetivas, ¿no es cierto?, que no fue un trato discriminatorio. Es decir, que no se le separó en consideración, ¿no es cierto?, a ese estado de género, ¿no es cierto?, o de enfermedad catastrófica o de alguna de las categorías que están establecidas por la Corte. ¿Ok? Y finalmente, pues, en caso de conflicto, la asesoría especializada, porque estos temas requieren un conocimiento específico en esta materia, las acciones que se presentan ahora vía en sede constitucional. Perfecto, David, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que nos han hecho quienes han participado quienes están participando en este webinar, y yo luego voy a hacer una, y tal vez con esto vamos a llegar a un tema un poquito polémico, David, y es, Claro. Veo que la mayor caso de preguntas se refiere a la categoría sospechosa de la discapacidad. Y es que efectivamente, como dicen las preguntas, hay criterios divididos. Los jueces laborales han considerado en la gran mayoría de casos que cuando exista despido de una persona con discapacidad, sea cual fuere la razón, automáticamente se dispara o se genera la obligación de pago de esta indemnización adicional y especial hacia estas personas. Uh-huh. Tú comentabas algo interesante, que era una interpretación especial de esta indemnización, y era la razón por la cual está establecida. Sí. Y entonces ahí te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión respecto de cuándo, por qué fue creada y cuándo realmente se aplica o debería aplicarse esta indemnización, más allá de los criterios de los jueces, ¿no? Te refieres al artículo 51 Gracias. de la Ley de Discapacidad. A ver, ¿por qué se le da a las personas con discapacidad o con capacidades especiales esta indemnización? Precisamente primero porque es una acción afirmativa. Es una acción afirmativa que busca garantizar una mayor estabilidad, ¿no es cierto?, a personas que se encuentran en una situación, ¿no es cierto?, que requiere un trato preferente. ¿Okay? ¿En qué consiste esta estabilidad reforzada? No en que una persona no va a ser removida de su puesto de trabajo, sino de que no va a ser removida por esa condición particular que tiene. ¿Okay? Entonces, eso es lo que busca, y así se concibe la estabilidad reforzada. No es la imposibilidad de despido, sino en que la garantía de que mi empleador a mí no me va a separar, ¿no es cierto?, en consideración a este estado de salud que yo tengo. ¿Tú crees que el fundamento legal constitucional del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades es precisamente el establecer un beneficio, una condición favorable, pero exclusivamente cuando se relacione con su condición? Claro, por eso justamente la ley en el artículo 51 da esa indemnización por un despido injustificado. Lógicamente, si es que se habla de un despido injustificado, pueden haber despidos justificados. ¿Cuándo se establece si es justificado o cuándo es injustificado? Cuando es justificado, cuando evidentemente la separación no tiene nada que ver con la condición de discapacidad del trabajador. Y, por ejemplo, te voy a poner un caso que inclusive nosotros lo tenemos. Una compañía decide cerrar una sucursal en Guayaquil y despide, ¿no es cierto? O sea, como cierra la sucursal, está en la obligación o en la necesidad de separar a todos los trabajadores porque se cierran las oficinas en Guayaquil. Entonces, 100 personas son desvinculadas. Y dentro de esas personas desvinculadas se encuentran 2 personas con discapacidad. El Código del Trabajo establece que en caso de cierre del negocio, debe pagarse un despido intempestivo, debe pagarse indemnización de despido intempestivo. Pero en este caso, ¿no es cierto?, un juez laboral en la ciudad de Guayaquil consideró que además debía pagarse los 18 meses de remuneración por despido injustificado. Entonces, evidentemente ahí tú tienes una razón objetiva por la cual terminaron las funciones. Es decir, la empresa cerró. Yo no te estoy discriminando ni te estoy separando del trabajo porque esta persona tenga una condición de discapacidad, sino porque la empresa cerró y cerró para todos. Entonces, evidentemente ahí tú tienes una razón objetiva que te puede demostrar que ese trabajador no fue discriminado
y por tanto no se trata de un despido injustificado y no debería darse el paso a esas 18 remuneraciones. Este es un caso que lo estamos litigando ahora en Corte Nacional de Justicia y esperamos que haya un precedente interesante que tope este tema, que realmente la pregunta es interesante. Pero el caso más común, como te digo, es el caso de las personas con discapacidad, pero hay otras categorías, ¿no? Sobre todo ahora, empresas de sector estratégico que están trabajando en zonas alejadas, de las zonas urbanas, pues tienen mucho personal de las comunidades cercanas. ¿Tú creerías que un despido de una de estas personas podría considerarse como discriminatorio, digamos, en primer momento, y la persona puede decir, mire, por el hecho de yo ser de la comunidad, claro, no sé, de la nacionalidad Shuar, por ejemplo, ¿usted me despidió por eso? No, incluso en esos casos, la compañía está obligada a demostrar que no fue por eso. Mira, estos son los problemas que crean una mala jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha creado muchos problemas. Y el que acabas de decir es el problema, ¿no es cierto?, que se enmarca perfectamente de lo que hemos hablado. Tú mencionabas antes que la ley de circunscripción amazónica te obliga a tener el 80% de personas, ¿no es cierto?, de la circunscripción, ¿no es cierto? Y también hay otra ley que te obliga a tener personas de nacionalidades indígenas. Eso establece que casi todo tu personal, ¿no es cierto?, va a estar dentro de una categoría sospechosa. Y llegarías al absurdo de que si tú llegas a separar a la mayoría de tu personal, se presumiría la discriminación, el despido. Entonces, evidentemente, esta jurisprudencia te crea un problema. Te crea un problema porque en estos casos tú vas a determinar que el 80% de tus separaciones son discriminatorias. Y la compañía va a tener que ser puesta en la situación injusta de tener que demostrar con razones objetivas, ¿no es cierto?, y razonables, no se trató de despido. Lo que presumiéndose casi siempre la discriminación en estos casos. Ya. Tenemos algunas preguntas que se nos quedan por aquí. Déjame revisar un poco lo que hay. Como te digo, volvemos al tema de casos específicos sobre personas que han tenido discapacidades sobrevivientes, su imposibilidad para el trabajo. Y claro, se trata de casos particulares que habría que analizar con las debidas particularidades. Yo creo que te agradezco muchísimo, David, por acompañarnos esta mañana, a todos que nos acompañaron en este webinar. Nos quedamos con algunos temas por resolver, pero creo que la idea es generar estas inquietudes, es contarles a quienes nos siguen en estos foros lo que está pasando, y tu recomendación principal, pues, cuando se presenten estos casos, pues, buscar la asesoría especializada. Son casos que cada vez son más comunes. Aquí en la firma hemos tenido varios y cada momento se presentan más. Y eso, gracias, David, por acompañarnos. Gracias a todos y nos oiremos en alguna próxima ocasión.